El fenómeno detrás del Chavo del Ocho fue casi inmediato y tan grande que incluso tuvo que ver mucho con la fusión de dos poderosas televisoras que hoy en día conocemos como Televisa. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en este video les contaré algunas curiosidades detrás del quinto capítulo de Chespirito sin querer queriendo, titulado El que ríe al último. La escena de apertura del episodio 5 es una breve y nostálgica escena de un capítulo real del Chavo del Ocho llamado Don Ramón y la Chirimoya, que incluso fue grabado en más de una ocasión y que trata del día que Don Ramón llegó con un piecito de chirimoya a la vecindad para sembrarla, pero los niños hacen que cuidar a la pobre planta sea un verdadero desafío. El productor que Canal 8 se roba es Luis de Llano Palmer, que no hay que confundir con este otro Luis de Llano que es su hijo y que curiosamente su aparición en la serie en esos momentos coincide con el escándalo que está atravesando Luis de Llano hijo por el caso de abuso contra la cantante Sasha Sokol. En la serie vemos a Luis de Llano llegar a Canal 8 para darle a Chespirito la oportunidad de que dos de sus sketches más exitosos, que son El Chavo y El Chapulín, tengan su propio espacio como programas individuales y a la par darle también un espacio a El Ciudadano Gómez en los días lunes, miércoles y viernes y en horario estelar. Luis de Llano Palmer fue un importante productor de televisión, de hecho se le considera un pionero de la televisión mexicana y en su momento ayudó a Chespirito a consolidarse, dándole mucha libertad creativa cuando aún no era tan conocido. Como hemos dicho anteriormente, villanos como Treviño no existieron ni había tanta gente insistente poniéndole el pie todo el tiempo. En su libro, Chespirito cuenta que tras el éxito de sus programas, la empresa decidió dividirlo para conformar dos programas, El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho, proyectados en días diferentes, lunes y miércoles, complementándolos ocasionalmente con otros sketches que aparecían justo antes del programa principal. Por ejemplo, el Dr. Chapatín acompañando al Chapulín y los Caquitos al Chavo del Ocho. Este último sketch, Los Caquitos, se trataba de dos rateros torpes que eran el Peterete y el Chompiras, interpretados por Ramón Valdés y Chespirito respectivamente. Fue durante este lapso también que Canal 8 finalmente decidió proyectar El Ciudadano Gómez, aquella serie que supuestamente la televisora se había guardado para usarla como arma de contraataque para hacerle frente a la competencia. Sin embargo, este último programa solo duró 3 meses al aire, ya que solo había 13 capítulos grabados y no había respaldo más allá de eso. Y aunque tuvo buen recibimiento, Chespirito tomó la decisión de que tenía que salir del aire porque no tenía tiempo suficiente para escribir 3 programas a la semana, dejando únicamente a los dos más exitosos que eran El Chavo y El Chapulín, los cuales incluso superaron el rating de la competencia que en aquel momento era Canal 2. Y es por eso esta desesperación por parte de Azcárraga Milmo de querer robarse a Chespirito. Que toda esta situación ocurre un poco distinto como lo cuenta la serie. De hecho, en su biografía, Chespirito le dedicó un capítulo completo a este tema. Para empezar, en la vida real, su reunión no fue tan misteriosa como la pintan en la serie, ni tampoco fue con Pepe Jamaica, pues este personaje ni siquiera es real, sino que se supone representa personas problemáticas con las que Roberto se topó a lo largo de su carrera, no a alguien en específico. De acuerdo con su libro, a las 10 de la noche, Roberto recibió una llamada por parte de Humberto Navarro para citarlo esa misma noche en un centro nocturno. Humberto Navarro es un importante productor de televisión con quien Roberto trabajó en Cómicos y Canciones cuando escribía para Capulina y Viruta. Su reunión era para concretar una cita con Azcárraga Milmo, conocido en aquel momento simplemente como el hijo del patrón. En su libro, Chespirito revela que Milmo era una persona a la que muchos no le auguraban un buen futuro por su fama de chico fiestero, a pesar de que ya llevaba un buen tiempo manejando el negocio de su padre, quien no siempre estaba muy de acuerdo con sus ideas. Una de ellas, la construcción del Estadio Azteca por considerar el fútbol un deporte primitivo al lado del béisbol y miren en lo que resultó. Similar a como lo muestra la serie, Milmo le ofreció a Chespirito el triple de su sueldo que tenía en Canal 8 y 300,000 pesos en efectivo solo por entrar a su compañía. Las condiciones por parte de Roberto de que lo esperara 8 semanas, que eran las semanas que le faltaban por cubrir en su contrato, las puso sobre la mesa en esa primera reunión donde ambos aceptaron sin problema. Sin embargo, la serie nos lo muestra como un proceso mucho más largo.
Lo que sí es cierto es que Milmo le pidió a Humberto esa misma noche presionar a Roberto para darle un ultimátum de que era ahora o simplemente no había trato. Y aunque a Roberto le dolió, tuvo que rechazar la oportunidad porque ya tenía un compromiso. Lo curioso es que a la mañana siguiente de su reunión con Milmo, Roberto recibió una llamada de Luis de Llano para citarlo en su oficina en Canal 8 a primera hora para ofrecerle un aumento de sueldo que era justo la misma cantidad que Milmo le ofrecía, excepto el bono de entrada. Sin embargo, en su momento, Chespirito no creyó que esto se tratara de una casualidad, sino que tal vez de una cuestión de espionaje que era algo muy común en aquellos tiempos. Y sí, la parte en la que le avisa Azcárraga a Milmo de que ahora debe esperar 60 semanas más ocurre tal cual, igual que el asunto de la compra de la televisora. Que bueno, esto se llevó a cabo poco después de la muerte de Emilio Azcárraga Vidarrueta, el padre de Milmo, que cabe mencionar, en la serie fue renombrado como Ernesto Figueras de Gorreta, y es que el señor no siempre apostaba por las ideas de su hijo. De hecho, antes de que esto ocurra, casi al inicio de este episodio, vemos también a Azcárraga Milmo teniendo una llamada con su padre, quien le advierte que lo que está haciendo es un juego muy peligroso y que don Bernardo Montemayor, el dueño de Canal 8, es un empresario muy inteligente y poderoso, a quien por cierto conocimos en este quinto capítulo cuando visita a Chespirito en el set. Don Bernardo Montemayor está basado en Bernardo Gasasada, un empresario regiomontano muy exitoso, heredero del grupo industrial Alfa y fundador de Televisión Independiente de México, mejor conocida como Canal 8. Fue en el año 1972 que comenzaron oficialmente las negociaciones con Azcárraga Milmo para fusionar las empresas, buscando beneficiarse a ambas partes. La fusión entre ambas compañías fue aprobada en noviembre de 1972, lo que dio como origen una nueva empresa televisiva integrada un 75% por Telesistema Mexicano y un 25% por Televisión Independiente de México, iniciando formalmente en enero de 1973 bajo el nombre de Televisión Vía Satélite, mejor conocida por todos por su acrónimo Televisa. Aunque ya me adelanté a lo que sucede en el cierre del capítulo, vamos a retroceder un poco al momento en el que el elenco de Chespirito descubre que Roberto está en negociaciones con Milmo, pues la mayoría se muestra preocupado evidentemente por el hecho de que los deje para irse con la competencia y ellos queden a su suerte. Mientras que a Marcos Barragán lo muestran en un plan medio intrigoso diciendo que Roberto los va a traicionar y que él jamás abandonaría el grupo, lo que es bastante irónico porque todos sabemos que en un punto lo hizo. Y es también la contraparte de lo que está sucediendo en las escenas ambientadas en Acapulco que ocurren años más adelante cuando busca realizar su propia serie en solitario. Sin embargo, creo que la actitud de este personaje está un poco exagerada, con tintes muy villanescos, si lo comparamos con lo que Roberto cuenta en su biografía. De hecho, esta plática que tiene sobre el personaje de Kiko y su propia serie se dio de una manera mucho más serena y en privado. Aunque bueno, a lo largo de su libro, Roberto relata algunas de las discrepancias que llegó a tener con Carlos Villagrán, quien luego de ver la tremenda aceptación que Kiko tenía entre el público, buscó hacer sus proyectos muy punto y aparte. La primera vez fue cuando a Chespirito le ofrecieron grabar un disco junto a todo el elenco de La Vecindad, y el único que puso un pero fue Carlos Villagrán, que les dijo ya tenía una oferta similar y personal por parte de otra compañía disquera. Y aunque a Roberto no le encantó esta falta de integración de su parte, al final le dio su consentimiento. La segunda anécdota que cuenta en su libro es cuando Carlos Villagrán lo citó en un VIPS porque quería tratar un asunto muy importante. El asunto era la decisión de separarse del grupo para encabezar su propio show. Roberto, en su libro, admitió que su decisión era de esperarse, ya que durante las últimas giras por el extranjero, sobre todo Chile y Venezuela, le habían dado a probar de manera sustanciosa las mieles de la fama. Y aunque si bien los méritos correspondían al trabajo realizado en conjunto, su ego lo hizo creer que era la piedra angular del edificio, por lo que su decisión estaba tomada. Por su parte, Chespirito dijo entendió sus ganas de querer superarse, lo aceptó y le deseó la mejor de las suertes. Pero su sorpresa fue cuando Carlos le confesó que quería seguir usando a Kiko con todo y los cachetes inflados y quería su autorización para poder hacerlo, petición a la que Chespirito accedió. Dijo también que Carlos le dio las gracias más sinceras por las oportunidades que le había brindado y además le pidió que le diera algunos consejos que considerara pertinentes. Y entonces Chespirito le respondió lo siguiente: solo te voy a dar uno. Kiko es un personaje que te puede dar grandes satisfacciones y los triunfos correspondientes, pero no te limites a él.
El hablar con los cachetes inflados resulta muy gracioso, pero el exceso puede ser dañinamente empalagoso. Por lo tanto, dosifícalo, combínalo con otros personajes que tú mismo puedas crear. Y aunque Carlos le dijo que así lo haría, es evidente que no siguió su consejo al pie de la letra. No obstante, como verán, esta charla en el restaurante fue amena, tranquila y hasta se despidieron con un abrazo, a diferencia de esta escena en la alberca donde Carlos está muy a la defensiva con él. Y la tercera sí fue la peor de todas y uno de los momentos que Chespirito calificó como el más desagradable y triste, que fue cuando recibió una llamada de Azcárraga para decirle que Carlos había ido a verlo para realizarle una propuesta sobre una serie protagonizada por Kiko. Si bien al empresario no le pareció nada mala idea, antes de tomar una decisión, le habló primero a Chespirito para preguntarle si daba su autorización o cuánto le cobraría por el permiso, debido a que el personaje de Kiko le pertenece a Gómez Bolaños. Chespirito le respondió que no le interesaba cobrar por eso, pero la única condición que le pondría era que en los créditos se mostrara una leyenda de agradecimiento por el permiso, que al mismo tiempo sería un reconocimiento de su autoría. Sin embargo, al poco tiempo, Chespirito recibió una llamada de Otón Vélez, la mano derecha de Azcárraga, para decirle que Carlos no había aceptado esa condición porque él decía ser el creador del personaje, ya que era quien lo había interpretado en los programas. Una afirmación que Roberto consideró totalmente absurda y dijo que si las cosas eran así, entonces no daba su autorización. Otón le contestó que ya se había adelantado a esa respuesta y que incluso fue mucho más explícito, pues hasta le dijo que se fuera mucho a donde él quisiera, menos a Televisa. Después de esto, Chespirito pensó que Carlos se iba a arrepentir por haber actuado así, se disculparía y arreglarían las cosas para que siguiera adelante con su proyecto, pero no. Pasó justo lo opuesto. Carlos interpuso una demanda en su contra, alegando ser el mismo creador y propietario de dicho personaje. Entonces, Chespirito acudió a la Sociedad General de Escritores de México, quien le concedió inmediatamente la razón. Le pusieron a uno de sus mejores abogados, quien consiguió el fallo a su favor y de manera muy rápida. Lo curioso es que una de las declaraciones de la demanda de Carlos decía que Chespirito lo había obligado a firmar un documento presionándolo mediante la retención de su sueldo. Un argumento que Bolaños calificó como infantil, ya que quien pagaba los sueldos era Televisa y no él. Además de que dicho documento lo habían firmado todos los actores del elenco por cuestiones de un contrato que hicieron en Perú para un negocio de merchandising, así que tenía a todo el elenco como testigo. Por otra parte, los abogados de la Sociedad de Escritores también le dieron la opción a Chespirito de que podía contrademandarlo e impedirle trabajar en cualquier país usando a este personaje, pero Chespirito se negó y les puso el siguiente ejemplo. Si te roban un auto, vas a la procuraduría a denunciar el robo. Pero si te roban el espejito lateral del auto, por supuesto que no irías, y eso fue más o menos lo que le pasó a él en este caso. Le robaron uno de los espejitos laterales de su auto, pero además, si ese espejito le ayuda a comer 3 veces al día, pues provecho. Roberto añadió también en su libro que no solo lo ayudó a comer 3 veces al día, sino que también le dio los recursos para comprarse casas en Caracas, Ciudad de México y Cuernavaca, además de autos último modelo, joyas, entre otras cosas. Pero reconoce que nada de eso se lo quitó directamente a él y tampoco le quitó lo que podría haber sido mucho más valioso, la popularidad y el éxito de sus programas. Y es que a pesar de su ausencia, sus ratings se mantuvieron en primer lugar y se incrementaron las giras por todo el continente. De hecho, sus series continuaron al aire por 17 años más. E incluso dijo pudieron haber durado mucho más, pero la empresa retiró todos los programas humorísticos de Canal 2 para enfocarse únicamente en telenovelas, aunque la medida la revocarían tiempo después. Chespirito también pone como ejemplo en su libro una situación similar que pasó con María Antonieta de las Nieves, quien también en determinado momento tuvo el deseo de encabezar su propia serie de televisión y hasta una película, y aplicó la misma que con Villagrán. Chespirito no quería compensación económica, sino el reconocimiento de su paternidad como creador de La Chilindrina. Y al contrario de Kiko, María Antonieta sí estuvo de acuerdo, y es por eso que tanto en la serie Aquí está la Chilindrina y la película La Chilindrina en apuros, aparece una leyenda que dice: agradecemos a Roberto Gómez Bolaños su autorización para usar el personaje de La Chilindrina, que es de su creación.
Es entonces, después de que le cierran las puertas en Televisa y el problemón con Chespirito, que Carlos Villagrán comienza a ver la manera de seguir trabajando con el personaje sin vulnerar los derechos de Chespirito. Así que la solución que encuentra es comenzar a utilizar el personaje con una variante ortográfica, y fue así como pasó de escribir Kiko con Q a Kiko con K. Comienza también a evaluar otras propuestas en el extranjero, ya que gozaba de una gran popularidad en el resto de América Latina, y estos hombres venezolanos de la serie representan también sus siguientes pasos. En 1981 llegó a Venezuela, donde tuvo 3 programas producidos por Radio Caracas Televisión. El primer programa fue El Niño de Papel en 1981, el cual tuvo 49 capítulos y duró solo un par de meses al aire. El segundo fue Federico, serie que se estrenó en 1982 y logró 2 temporadas. Cabe mencionar que esta fue la más exitosa de sus series en solitario. Durante la primera temporada incluso contó con la participación de Ramón Valdés, y para la segunda temporada fue rebautizada como Las Nuevas Aventuras de Federico. De hecho, Villagrán trabajó también detrás de cámaras como escritor y director. Y el tercer y último programa fue Kiko Botones en 1986, que tuvo una sola temporada, y a diferencia de las otras, aquí mostraban una versión adulta del personaje. Estos programas incluso llegaron a México e irónicamente fueron transmitidos por TV Azteca, que era la competencia, aunque bueno, tampoco lograron mucha audiencia en el país. En 1987, Carlos regresa a México con el programa A que Kiko con la televisora Telerrey y acompañado nuevamente por Ramón Valdés. Sin embargo, fue cancelada también a los pocos meses por los bajos índices de audiencia. En resumen, Villagrán jamás volvió a trabajar en Televisa, pues prácticamente fue vetado de la empresa. Aún así, supo cómo sacarle jugo a su personaje, trabajó también en la televisión argentina y recorrió gran parte de América Latina con un show circense que, aunque muchos creíamos que ya se había retirado debido a que actualmente tiene 81 años, recientemente Carlos anunció presentaciones en Perú junto a Mega Circus para julio y agosto de este 2025. Y bueno, a pesar de todo, tristemente Carlos y Chespirito nunca se reconciliaron como tal. Si bien Villagrán estuvo presente en el homenaje que Televisa le realizó a Chespirito en el año 2000, que cabe mencionar, esta fue la primera vez que se vieron en 22 años, y también expresó su dolor en redes sociales cuando se anunció la noticia del fallecimiento de Chespirito y estuvo incluso en su funeral, la realidad es que nunca hubo una reconciliación real. Sin embargo, Villagrán ha dicho que no guarda resentimientos, y cuando fue entrevistado hace poco sobre esta serie de Max, dijo que nunca le hablaron para invitarlo y que independientemente de cómo lo pinten en la serie, él confía en el criterio de las personas, prefiere que su trabajo hable por él y no decir nada porque Roberto Gómez Bolaños ya no está para defenderse, y tampoco pretende tomar acciones legales, pues no le gustan los pleitos. Durante el rodaje de una escena del Chapulín Colorado, el equipo de producción se topa con un gran problema a la hora de querer hacer un efecto especial con el croma, por lo que Chespirito pide que traigan a Mariano Casasola, que en realidad se refiere a Enrique Segoviano. En un video pasado les conté un poco de su carrera y cómo fue que llegó a trabajar con Chespirito, donde no nada más la hacía de director, como lo decían capítulo tras capítulo en la intro del Chavo, sino que se encargaba de muchísimas cosas detrás de cámaras, entre ellas la dirección de cámara, iluminación, sonido y efectos especiales, que este era uno de sus fuertes. Ya hablamos también que luego del capítulo de Acapulco, Enrique ya no volvió a trabajar con Chespirito e incluso cambiaron por completo la intro, donde ahora anunciaban a Chespirito como director general. Lo que me llama la atención es que en el tercer episodio nos dicen que el que tenía intenciones de dejar la serie era Enrique Segoviano y que Roberto incluso hasta le pide que no se vaya, pero ¿qué creen? Recientemente, Marco Antonio Regil, que como paréntesis les cuento trabajó muy de cerca con Enrique Segoviano y por muchos años en programas exitosos como Todo Mundo Cree que Sabe, Atínale al Precio y 100 Mexicanos Dijeron, hizo una revelación muy importante sobre este tema en uno de sus programas. Si bien Marco Antonio dijo que Segoviano siempre fue un caballero y nunca habló sobre el triángulo amoroso en el que se vio involucrado, de hecho nunca habló mal ni de Florinda ni de Chespirito, sino al contrario, siempre habló bien de él. Lo único que sí llegó a decir es que le dolió mucho el hecho de que lo hubieran sacado del programa del que fue co-creador, entre otras cosas que nunca le reconocieron.
Así que Enrique no renunció. A Enrique, además de que lo traicionaron, también lo corrieron, y quién sabe si esta decisión fue influenciada también por la misma Florinda, pues en la serie, el personaje de Edgar Vivar deja claro que la mujer se le metió hasta en los pensamientos a Chespirito. Como lo dije en el video pasado, Enrique actualmente está retirado, pero sin duda sería interesantísimo escuchar su versión. Pero bueno, si nunca habló del tema en el pasado, pues dudo mucho que lo haga ahora. En la vida real, Roberto tuvo dos hermanos, Horacio, su hermano menor, quien trabajó junto a él tanto detrás de cámaras como al frente, interpretando a Godínez y otros personajes, y Francisco, su hermano mayor, a quien nos presentan en este último capítulo, al menos la versión adulta porque solo conocíamos y más o menos la versión joven. Francisco fue una persona que siempre se mantuvo fuera de los reflectores, pero como la serie explora la vida íntima de Chespirito, no es de extrañar ver también a su familia. Sin embargo, me parece curioso que lo muestran solo para contarnos sus problemas maritales. De hecho, por lo mismo de que era una persona muy privada, no hay mucha información sobre él. Pero es interesante ver el rechazo de Graciela hacia él por serle infiel a su esposa, pues demuestra la importancia que tiene la lealtad para ella, cuando, irónicamente, de manera simultánea, su versión más adulta descubre que Roberto le está siendo infiel con Margarita. Al final, en su libro, Chespirito revela que Paco se terminó divorciando de Anita por ahí de los años 70, pues su relación llevaba tiempo fracturada y poco después se casaría con otra mujer llamada Marta Zamora, quien fue su pareja hasta que falleció en el año 2000 debido a un cáncer pulmonar, cosa que su hermano Paco no pudo soportar y moriría solo 3 meses después que ella de un infarto. La escena que nos muestran del Chavo llegando con el señor Barriga en un safari a Acapulco es la escena de apertura del episodio Vacaciones en Acapulco parte 2, de cuando los personajes llegan a este famoso hotel. Si bien en la serie Chespirito se muestra dudoso sobre el hecho de rodar en un sitio que no sea un foro porque no puede tener el mismo control, lo increíble es que a pesar de sus dudas, esta trilogía de capítulos del Chavo en Acapulco se volvió algo tan emblemático para sus fans que todo mundo lo recuerda. Y bueno, sobre lo que Edgar le dice que después de este viaje ya nada será igual, es porque las tensiones entre varios de ellos crecieron al punto de que se rompieron lazos de amistad y trabajo, como ya lo hemos hablado en videos pasados. Una de las escenas del capítulo de Acapulco que supuestamente están grabando es cuando el profesor Girafales está buscando a Doña Florinda y se encuentra con una chica en bikini en el área de la alberca que lo deja tan impresionado que no puede sacarse la palabra bikini de la boca y de repente Doña Florinda pasa a llamarse también Doña Bikini. Mientras están rodando en Acapulco, Chespirito ve a lo lejos a Juan Osorio, a quien no duda en ir a saludar, pues supuestamente está grabando una telenovela. Si bien es cierto que Juan comenzó a trabajar desde muy joven, su carrera como productor comenzó años después, en 1986, con la telenovela La Gloria y el Infierno. Pero la realidad es que durante el rodaje del Chavo en Acapulco, Juan trabajaba ya como ayudante de producción. De hecho, en una entrevista para el canal de Jesse Cervantes, el productor contó que en esa ocasión lo llamaron para trabajar en la coordinación y logística de la grabación del Chavo en Acapulco debido a su experiencia, con lo cual dijo sentirse muy afortunado por la oportunidad de trabajar al lado de Chespirito, que en ese momento su programa estaba justo en la cima. Un dato que creo muchos no sabíamos es que Florinda Mesa dobló la escena en la que la bruja del 71 se arroja a la piscina supuestamente para rescatar a Don Ramón después de que un coco lo golpea en la cabeza. Edgar Vivar contó en un programa brasileño que Angelines solicitó una doble porque estuvo a punto de ahogarse ya que no sabía nadar. No fue precisamente para que no se mojaran, sino porque le quedaban muy grandes a Florinda. Es por eso también la conversación que Edgar, Ramón y María Antonieta tienen sobre su compañera es muy fuerte. Primero, Edgar dice que no entiende qué es lo que todos le ven, y luego María Antonieta dice que parece que la señora quiere armar una orquesta, pues empezó con un triángulo y ahora va con un cuarteto, a lo que Ramón remata con la frase que parece que se va a chutar a la filarmónica completa. Esta es una referencia a que Florinda tuvo algo que ver con Carlos, aunque ella siempre lo ha negado, luego con Enrique y posteriormente con Chespirito. De hecho, la misma Florinda ha dicho que prácticamente todos querían con ella, incluso hasta Ramón también, cuando en la serie nos dejan ver que no la soporta.
Semana a semana han ido soltando poco a poco fragmentos de la relación de Florinda con Chespirito a pesar de que él estaba casado, así que semana tras semana le llueven miles de críticas por su manera de actuar en el pasado, pero no nada más es la serie, son los hechos. Ella misma en una entrevista con Adela Micha admitió que nunca se sintió culpable de que Roberto dejara a su mujer por ella. Y como esta, han salido otras declaraciones incluso peores, como llamarle defectos a sus hijos, que bueno, eso hace imposible que la gente empatice con ella. Por su parte, Florinda Mesa compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que pide paren todo este odio porque es un ser humano con sentimientos y no tiene nada que ver con las horribles cosas de las que se le acusa. Y además, para invitar a la reflexión, cita también una de las frases más emblemáticas del Chavo: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y es que claro, Florinda no tiene nada que ver con estas cosas horribles. Solo fue testigo, protagonista y a veces guionista. Pero, ¿tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Por aquí abajo te dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana. Nos vemos en el próximo Popcorn News.